Dicen ustedes que defienden la ley y, sin embargo, la ley lo que marca es el uso obligatorio de mascarilla. La ley establece que el Real Decreto Ley 2120 de 9 de junio establece que hay que usar mascarilla si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros. Eso es lo que dice la ley. El Real Decreto 2120 de 9 de junio tiene una ley de base, es la única ley que existe en España que restablece la obligatoriedad del uso de la mascarilla en transporte público, en transporte privado, es obligatorio independientemente de la distancia, pero si nosotros estamos en espacio abierto, espacio cerrado y se mantiene 1,5 metros de distancia, según la ley no hay que llevarlo. Entonces, ¿por qué se lleva mascarilla? Se lleva mascarilla porque las comunidades autónomas se han irrogado la competencia nacional, competencia estatal, y han legislado a través de resolución y de órdenes de los consejeros. Eso es lo que está pasando en este país. Pero entiendo que el Estado le habrá dado esa competencia para... No, el gobierno central ha mirado para otro lado. Eso es lo que ha pasado. No le ha dado esa competencia, no ha habido una delegación de competencia. Las leyes de base son leyes que establecen los mínimos y los máximos que tienen que haber en todo el territorio nacional. Entonces, hay que cumplir siempre la ley de base. Y este Real Decreto 2120 de 9 de junio es una ley de base tanto de materia sanitaria como de materia educativa. Y las comunidades autónomas pueden complementar, desarrollar y ejecutar todo aquello que no sea contrario a lo que diga la ley. Entonces, están legislando normativamente, usando una herramienta normativa no adecuada y contra el eje, en contrario a la ley que tiene que ser igual para todos los españoles. Es decir, por ejemplo, Andalucía, comunidad autónoma en la que nos encontramos ahora, que se utilice la mascarilla en la calle, ¿ahora mismo usted defiende o puede defender que es ilegal? Nosotros hemos impugnado la normativa andaluza, igual que hemos impugnado a través de los laos, hemos impugnado todas las resoluciones de todas las comunidades autónomas, 19 contenciosos administrativos en el que defendemos que la comunidad autónoma no puede hacer una resolución que sea contraria a una ley nacional que es una ley de base, por lo cual entendemos que esa normativa de carácter autonómico, todas las normativas de carácter autonómico que dicen que los mayores de 6 años sanos tienen que usar mascarilla independientemente de la distancia, entendemos que son ilegales. Y lo hemos defendido así, estamos en los procedimientos contenciosos abiertos en todos los tribunales superiores de justicia de todas las comunidades autónomas de España. El pasado 20 de noviembre el Tribunal Supremo dictó que avaló, más bien el pasado 20 de noviembre el Tribunal Supremo avaló que el uso de la mascarilla, el pasado 20 de noviembre el Tribunal Supremo avala el uso de la mascarilla y lo considera necesario y proporcionado. ¿Esto no es suficiente como para pensar que se tenga que llevar la mascarilla en todo el territorio español? A ver, lo que nosotros defendemos es que con la distancia, que lo decía el propio Fernando Simón, la distancia es la mejor mascarilla, la mejor protección. El Real Decreto 2120, que es el que ha dado el visto bueno al Tribunal Supremo, ese no ha sido objeto de impugnación, ese está en vigor. Nosotros no tenemos nada que decir porque entendemos que, respetando el 1,5 metros de distancia, no es obligatorio llevar mascarilla. Así lo dice la propia ley. Nosotros no hemos impugnado ni estamos en contra de que se use como medio de protección la mascarilla. Lo que entendemos es que hay que cumplir la ley y las comunidades autónomas no pueden hacer lo que están haciendo, según la Constitución, según los tratados internacionales y según la propia ley que nos hemos dado y que es obligatoria en todo el territorio nacional. Entonces, eso es lo que nosotros defendemos. La resolución del Tribunal Supremo no contradice lo que nosotros estamos defendiendo, porque nosotros defendemos en nuestros propios recursos, decimos que el 1,5 metros de distancia es suficiente. En los colegios decimos que el 1,5 metros de distancia de los niños es suficiente para que no tengan que llevar mascarilla. Nosotros defendemos eso y es lo que hemos alegado y hemos argumentado jurídicamente en todas nuestras contenciosas. Entiendo que hay lugares como en los colegios, decía usted el ejemplo, en los que no se puede guardar 1,5 metros de distancia. Claro, 30 alumnos en una sala es complicado. Es que ahí es donde está el problema. La propia ley dice que los centros adoptarán las medidas organizativas suficientes para garantizar ese 1,5 metros de distancia. Eso es un mandato imperativo que da la ley a las administraciones públicas. Y dice, y si no es posible, y ahora la pregunta es, ¿cuándo no es posible? Porque si van la mitad de los alumnos por la mañana y la mitad por la tarde, siempre se puede mantener la ratio, siempre puede haber ese 1,5 metros de distancia. Es una cuestión de voluntad política y de haber querido tomar esas decisiones. Y sin embargo han trasladado a todos los alumnos, a todos los docentes y a todos los padres la responsabilidad de meter 27 alumnos en un aula y con una mascarilla durante 5, 6 o 7 horas. Entonces, es que no han hecho bien las cosas, ni han atendido, ni han
cumplido esa ley que dice el Real Decreto 2120, que con el 1,5 metros de distancia es suficiente, y han ido por el camino fácil, de que todo el mundo lleve mascarilla, y así no hay que buscar medios, buscar distancia, no hay que organizar a los docentes de otro modo, y todo el problema se le ha trasladado a la gente, a los niños, a los padres y a los docentes. Eso ha pasado. O sea, una posible solución podría ser... Bajar la ratio, organizas los horarios de modo distinto, y los niños no tienen que llevar mascarilla porque siempre que se mantenga la distancia de 1,5 metros en los pupitres no es necesario. Eso es lo que dice la propia ley que ellos han dado y que están incumpliendo. En ese caso se tendría que contratar mayor profesorado para poder tener un turno de mañana y un turno de tarde. Es que lo están contratando, es que existen profesores, por ejemplo en Andalucía han contratado personal para apoyar y sin embargo los horarios son los mismos. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no se ha organizado mañana y tarde? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha dado libertad a los centros para que organicen sus horarios para poder adaptar esa cuestión, que es la única comunidad autónoma que lo ha previsto. El resto de las comunidades no, sino que directamente el problema a los padres, a los docentes y a los niños. Entonces, el problema es que no han hecho como en otros países. En Italia se han habilitado centros cívicos, se han habilitado lugares públicos, se han habilitado espacios para que los niños estén bien. Estén sin tener que tener un trapo en la boca 5, 6, 7, 8 horas con el riesgo que supone para su vida y para su crecimiento y para su desarrollo psicoemocional. Es lo que le iba a preguntar. Usted habla de usar la mascarilla como un problema. ¿Por qué en medio de una pandemia Yo no lo veo como un problema. Yo lo que digo es que hay que utilizarlo inteligentemente, que hay que utilizarlo con criterio, conforme a la finalidad que persigue esa norma, que es protegernos. Pero cuando una norma cuyo fin es protegernos se extrema y el celo y el miedo lo lleva al extremo, pues lo que hace es que se puede convertir en un inconveniente y en un problema que te puede poner en riesgo, como se dice aquí en Andalucía, la solución puede ser peor que la enfermedad, porque si yo no respiro bien, yo no me oxigeno, no se respeta la prevención de riesgos laborales, los tiempos de oxigenación no se respetan, pues me puede causar una enfermedad, y eso la ley no lo prevé, todo lo contrario. El celo por proteger y el miedo por protegernos lo que hace es que puede provocar enfermedades y otro tipo de problemas psicoemocionales que ahora mismo a corto plazo a lo mejor no se pueden evaluar, pero que pueden tener secuelas a medio y a largo plazo. Ahora mismo, en este caso concreto, en este momento concreto, ¿cuándo sería ilegal, digamos, utilizar mascarilla tal y como se está utilizando? ¿En qué situaciones? Bueno, cuando si yo estoy al aire libre y como dicen los médicos, los colegios de médicos, la mascarilla al aire libre, no tengo nadie, no hay nadie, yo no puedo afectar a nadie ni nadie me puede afectar a mí, ¿qué sentido tiene si yo protejo y me protejo? ¿Qué sentido tiene que yo use mascarilla? Al aire libre. Al aire libre no tiene ningún sentido, si yo puedo mantener la distancia de 1,5 metros, yo soy una persona sana, no tengo síntomas, estoy bien, no tiene ningún sentido que a mí me obliguen a llevar una mascarilla porque todo el mundo tiene que usarla por si acaso. Y somos todos, entiendo que somos adultos, somos responsables y no se puede legislar sobre la base de un miedo, un temor o que si la ley dice 1,5 metros y yo lo que digo es que se cumpla la ley, que se respete, porque las consecuencias que estamos viendo es detenciones ilegales a troche-moche, despido además que no se está ni permitiendo que las personas que están exentas, que son las personas que tienen dificultad respiratoria, que se puede ver agravada por la mascarilla, ni siquiera se está respetando que esas personas puedan entrar a comprar, que puedan entrar a los centros públicos, puedan entrar a los centros privados, y tú ves en todos sitios obligatorio mascarilla. Bueno, y la persona que está enferma, ¿qué pasa? No tiene que aportar un certificado médico. Bueno, los datos médicos están protegidos. ¿Por qué tiene que aportar un certificado médico? Entiendo que para demostrarlo. Pero es que los datos médicos están protegidos. Pero si no cualquiera podría decir que está exento de mascarilla simplemente demostrarlo. Para eso está la declaración responsable que nosotros hemos puesto a disposición. ¿Qué es la declaración responsable? Es lo que quería enseñar, la declaración responsable, que está en varias comunidades autónomas, está con su propio formato, lo que viene a establecer eso en qué supuesto está exento la persona que lo porta. Y yo estoy exento porque tengo una dificultad respiratoria. Por ejemplo, léamelas. Es decir, pues, declaración responsable para eximir el uso de la obligatoria de la mascarilla conforme al artículo 6 del Real Decreto Ley 2120 de 9 de junio,
y el declarante o mi hijo o mi hija, domicilio tal, declara responsablemente bajo su responsabilidad y con las consecuencias penales que presenta algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que puede verse agravada por el uso de la mascarilla, que no estoy obligado a aportar ni exhibir ningún documento médico al ser datos especialmente protegidos conforme a la ley, que mi situación de discapacidad o dependencia no resulta posible el uso de la mascarilla, y que no estoy obligado a aportar ni exhibir ningún documento médico por ser datos protegidos, que no dispongo de autonomía para quitarme la mascarilla, que presento alteraciones de conducta que hacen inviable el uso de la mascarilla, que estoy en una situación de fuerza mayor, que estoy en una situación de estado de necesidad, o que la actividad con la propia naturaleza resulte incompatible con el uso de la mascarilla. Declaro que soy responsable de las consecuencias legales que acarrea la inexactitud o falsedad de esa declaración y firmo tal día, tal día, tal hora. Entonces, es una declaración responsable que en muchas comunidades autónomas tienen su propio documento y su propio formulario establecido, porque la ley no se puede saltar y los datos protegidos son los que son, los datos médicos son especialmente protegidos. ¿Esto quién lo ha redactado? ¿Este documento qué es? Este documento lo hemos redactado pues, nosotros como abogados, desde el Abogados por la Libertad y de los abogados, y lo hemos puesto a disposición de todos los ciudadanos para que lo puedan votar y puedan, delante de un agente de la autoridad, puedan exhibir una declaración responsable. Pero por lo que usted acaba de leer, serían los ciudadanos que tuvieran una enfermedad, discapacidad, falta de autonomía, alteración de conducta o necesidad. Es decir, no cualquier persona, no todo el mundo no puede no llevar mascarilla. O cualquier circunstancia es decir, cualquier situación que sea incompatible con el uso de la mascarilla. Si yo estoy andando y estoy haciendo una actividad física, yo no tengo que llevar mascarilla porque eso forma parte de las excepciones legales. Y si yo estoy yendo al supermercado a comprar y hay gente en la calle... Si yo estoy exento, por ley, sí se puede usar. Si yo no estoy exento, pues evidentemente ya entramos en la discusión con el agente de la autoridad, entramos en la discusión con disquisiciones legales de si la norma de rango inferior es nula o no es nula, y entramos en un debate jurídico que entre personas que no son conocedores de la ley, ¿no? Entonces, yo, pues evidentemente, para eso hemos puesto los recursos contenciosos administrativos, para que no son... La ley, el Código Civil dice que cualquier norma que sea contraria a una de rango superior, esa norma es nula. Yo entiendo que los ciudadanos interpretamos las normas también. En caso de conflicto están los jueces, pero los ciudadanos, los agentes de autoridad, interpretamos las normas. Entiendo que no es necesario ir a un juez para que interpretar una norma. No obstante, como estamos en una situación de miedo y de histerismo colectivo, pues evidentemente para eso están las declaraciones responsables y para eso están las leyes, ¿no? Para que cada uno la interprete y no es lo mismo una ley que una norma de rango inferior. Habla usted de histerismo colectivo y de miedo. Entiendo que lo que está haciendo el ciudadano no es ponerse la mascarilla por miedo, sino porque realmente ahí lo que tenemos una ley o una norma que lo dicta de esta manera. Existe una ley que dice que hay que usar mascarilla si no puedes mantener la distancia. Según los datos que nosotros manejamos, efectivamente, las KN95, las FFP2 sí que están... Pero la mayoría de los ciudadanos no usan, ni es obligatorio usar esas. Ni es obligatorio usar esas. Según la ley, usar cualquier cosa que te tape la boca y la nariz es suficiente. Pero se parece mejor que nada ante una pandemia. ¿Entendemos? Sí, yo no digo que no. Por eso digo que si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros, pues que el que quiera usarla, que la use. Pero en el peor momento del estado de alarma no era obligatorio usar mascarilla. Yo estaba en marzo y abril, iba a comprar, mantenía mi distancia y yo no era obligatorio usar mascarilla cuando había más muertos. Peor momento, el momento más crítico y más grave, y el gobierno de España decía que no era necesario usar mascarilla. Y ahora sí, que estamos en una situación en la que las cifras están en el orden ascendente. Yo digo que el que quiera usar, que la use, que se respete el 1,5 metros de distancia, que es la distancia de seguridad que la ley establece, y que el que quiera usarla, que la use. Yo por mi parte no me niego a que la gente la use. Vamos a centrarnos en los que no la quieren usar. En este caso solamente el que estaría exento. Ustedes defienden los que están exentos de mascarilla. Defendimos que el que está exento, que se le respete, que a día de hoy no se le está respetando. Es más, se le está exigiendo para admitir una eximente un certificado médico. Y la ley no dice, estarán exentos los que digan médico. La ley no dice eso. La ley dice, estarán exentos los que tengan una dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. Eso dice la ley. Sin embargo, directores, empresarios, están exigiendo que te diga el médico que no puede usar mascarilla. Pero entiendo que es un médico el que tiene que valorar si esa persona está exenta. La ley no dice eso. Entonces, ¿quién valora si una persona tiene esa... Tú tienes, por ejemplo, una dificultad respiratoria que se puede ver agravada
Pero yo entiendo que todo el mundo con alergias, una mascarilla tiene una dificultad respiratoria. Sí, pero tú puedes tener encima, aparte de... Yo me pongo una mascarilla y me dificulta respirar. Pero eso no es una dificultad respiratoria, ¿vale? Una dificultad respiratoria es que tú tienes una alergia, tienes asma, tienes situaciones que por el uso de la mascarilla se puede ver agravada. Y el médico, debido a instrucciones internas que tienen, no entran a valorar ni a decir precisamente si tú puedes usarla o no, porque eso también es una responsabilidad que se le está trasladando al médico. Es decir, y si te pasa algo a ti, y si le pasa algo al otro, y si tú provocas algo, porque yo te he puesto un certificado médico, por eso la ley no lo dice. La ley dice, cualquier patología o cualquier dificultad respiratoria que pueda haberse agravado, está exento por ley. Entonces, el médico no tiene que decir lo que la ley ya dice. El médico lo que dice es, usted me da un informe de visita, el informe de visita lo que dice es que usted tiene unos antecedentes respiratorios, o un problema de asma, un problema de alergia, o un problema de cualquier tipo, y por eso estoy exento. Pero ese criterio no lo debería tener, no, es que no estoy diciendo la palabra. Pero ese criterio no lo debería dar un médico, no es un criterio médico. Es un criterio legal. Perdóname, repito, digo, a mi entender es un criterio médico. Sí, pero en muchas comunidades autónomas, por ejemplo, quiero recordar de memoria Asturias, estableció las patologías exactas que hace referencia a esa norma. El resto de las comunidades no ha dicho nada. Quiere decir que llega a criterio, un concepto jurídico indeterminado, y queda a criterio del ciudadano, que es una dificultad respiratoria que se puede ver agravada. Bueno, pues ¿dónde está el problema? Que hay personas que entienden una cosa y otras que otra. En eso puede legislar y puede complementar las comunidades autónomas, puede desarrollar y ejecutar. Muy pocas lo están haciendo. Hay una clave importante. Una persona, por ejemplo, sin justificación médica, es decir, sin que un médico le haya quitado el uso de la mascarilla y vaya por la calle sin mascarilla, ¿puede ser defendida? ¿La pueden defender de alguna manera? Claro que la podemos defender. Pues la podemos defender porque la ley está por encima de una resolución de una comunidad autónoma. La ley dice que si yo mantengo el 1,5 metros de distancia, estoy dentro de la ley. Lo que ocurre es que, como las resoluciones de las comunidades autónomas, por desconocimiento o por lo que sea, los propios agentes de la autoridad están estableciendo que una norma de rango inferior que contradice una de rango superior, la dan como norma prevalente, cuando no es así, pues están obligando a todo el mundo a llevar mascarilla independientemente de que se mantenga la distancia. Le quería enseñar, hablando del tema médico, un escrito de expediente disciplinario. Esto creo que pertenece a su bufete también de abogados o colectivo. ¿Qué es exactamente? Bueno, nosotros hemos puesto a disposición de los ciudadanos una herramienta, un kit de defensa ante el abuso, y lo que trata es de que tengan documentos que cada uno se lo pueda descargar y adaptarlo a su situación, y son formularios a disposición de los ciudadanos para que en caso de que, por ejemplo, un policía pues le pida una documentación. Perdóname, es el del médico, no lo vuelvo, es este que quería, el del médico, porque este es el del policía, ¿verdad? Bueno, tanto papel, pero es el mismo, pues, es el mismo. Sí, a fin de cuentas son. Sí, te vuelvo a preguntar, ¿vale? Digo que le quiero mostrar un escrito de expediente disciplinario a médico que ha redactado Abogados por la Libertad. ¿Qué es exactamente este documento? Este documento es para que, en el caso de que un médico se niegue a dar un certificado o un informe de consulta donde hable y diga el tema del uso de la mascarilla, no, porque hay médicos que se están negando, pues porque puedan los ciudadanos poner una queja y solicitar un expediente disciplinario. Es decir, para que nos aclaremos, un ciudadano que decida por sí mismo que tiene dificultades respiratorias para no utilizar mascarilla, podría no utilizar mascarilla y además podría abrirle un expediente disciplinario al médico, solicitar la apertura de un médico que se niega a darle un documento que diga que su historial médico tiene patologías previas, que diga que recomienda su no uso, en fin, lo que viene siendo la exención legal, y es un documento que el ciudadano lo puede usar a criterio de su situación y adaptarlo a su situación. O sea, se está poniendo en duda al médico. Bueno, es que ahí nosotros tenemos información y conocimiento de que los médicos tienen órdenes políticas de no dar este tipo de documentos de exención. Tienen instrucciones y órdenes.
Y entonces, precisamente por eso, si tú te niegas a cumplir con tu obligación deontológica, que es velar por el bien de tu paciente, porque tengo órdenes de arriba... ¿Con pues, qué objetivo se le da a un médico esa orden? ¿Con qué objetivo un médico que ve a alguien con una dificultad respiratoria no le exime de mascarilla? Bueno, lo he dicho, es decir, porque la ley no le obliga a dar ese tipo de documentos. La ley lo que dice es que cualquier persona que tenga una dificultad respiratoria está exenta. Entonces los médicos dicen, yo no te tengo por qué decir que no uses una mascarilla. La ley, yo te doy a ti un informe de consulta y tú ya estás. Pero si aún así yo tengo una dificultad respiratoria, tengo por ejemplo un asma y tú no me pones a mí que estoy exento, el ciudadano puede quejarse. ¿Entiendes? Entonces de lo que se trata es de que el ciudadano tenga herramientas para poder exigir lo que le corresponde. ¿Y no cree usted, Sergio, que hay ciudadanos que se pueden aprovechar de esta situación sin ninguna situación de ahogo o de dificultad respiratoria y que se pueda acoger a esto para no llevar mascarilla? Bueno, pues si el ciudadano que se aproveche, pues un ciudadano que es mal ciudadano, porque está perjudicando a los buenos ciudadanos. Lo digo porque si se defiende legalmente que no se utilice mascarilla... No, nosotros no estamos defendiendo legalmente que no se use mascarilla, estamos diciendo que respetando el metro y medio de distancia es suficiente y es lo que dice la ley. En un día a día es complicado, ¿no? ¿Por qué? Día a día. Es en una oficina, en un colegio, en un supermercado, sí, en la misma calle. Se puede mantener la distancia de metro y medio, yo lo he hecho antes de que fuera obligatoria y estuviera la norma de la comunidad autónoma. Y he entrado, he comprado, voy a horarios en los que es bueno respetarlo. Ten en cuenta que no es lo mismo un establecimiento, vamos con un ejemplo, una gran superficie en la que son grandes los pasillos, se puede respetar, los sitios en los que no, pues hay que usar la mascarilla porque así lo establece la ley y no hay ningún problema, pero es que estamos sustituyendo el buen criterio del ciudadano y la responsabilidad del ciudadano por una norma que es un exceso a nuestro criterio y precisamente por eso el gobierno de España no la ha aprobado. Las comunidades autónomas en sus parlamentos no la han aprobado. Lo que han dicho es siempre y cuando se pueda mantener el metro y medio de distancia. Siempre que se pueda mantener el metro y medio de distancia, entendemos que es suficiente. Esta ley se hizo antes de que se comprobara que se contagiaba por aerosoles, es decir, se pensaba que se contagiaba por la saliva. Ahora sí se ha demostrado que el contagio es por aerosoles, es decir, en un espacio cerrado ese contagio puede ser a más de metro y medio, incluso a menos de metro y medio. ¿Cree usted que se debería cambiar entonces esa ley? Bueno, yo entiendo que eso de los aerosoles pues es muy casual que ahora salgan esos estudios, cuando estamos cuestionando precisamente esto. Entonces, bueno, existen informes, existen estudios que contradicen el tema del planteamiento de los aerosoles. Hay que consultar con expertos en la materia, pero según los informes periciales que nosotros tenemos y hemos aportado, pues incluso la propia OMS establece y dice que se contagia por la saliva y que la distancia es suficiente y que el aerosol no tiene carga vírica suficiente para desarrollar ni infectar. Entonces nosotros por eso establecemos y entendemos que una ley proporcionada, una ley que se adapta a cada momento y a cada situación concreta y con el metro y medio de distancia entendemos que es suficiente, no es necesario más. Multas, vamos a por ello. La multa se está teniendo perfectamente, Sergio, se entiende, ¿no? Esto es lo que estamos hablando, que muchas veces el tema legal es complicado. Sí, por eso trato de no entrar yo creo que se está entendiendo. Dice, a ver, la multa por no utilizar la mascarilla en la calle es 100 euros, también dependiendo de la comunidad, pero la establecida es 100 euros. Demostrando que tiene esa declaración responsable en la que usted le ha puesto a los ciudadanos, digamos, a su disponibilidad, ¿puede garantizar que no va a ser multado? Bueno, no garantiza nada. ¿Qué garantiza? Es decir, si incluso esta declaración responsable, muchas comunidades autónomas en sus formatos oficiales la están usando, es decir, que la están convalidando y la están dando por válida. Esta declaración responsable lo que pone a disposición del ciudadano es una herramienta para que el agente de la autoridad conozca que el ciudadano está informado y sea un poco de, oye, respeta un poco y no exijas un documento médico que no tienes derecho a exigir, eso lo puede exigir un juez. Existe lo que es la fuerza mayor y el estado de necesidad, que son elementos en los que yo me puedo asfixiar, me puedo ahogar y me puedo desmayar y me puedo caer al suelo y puedo provocar mayor daño que lo que pretende resolver una mascarilla. Estoy respetando el metro y medio de distancia, con lo cual la ley me ampara, las resoluciones autónomas las resoluciones de las comunidades autónomas entiendo que son nulas y por lo tanto yo me acojo al Real Decreto 2120 de 9 de junio que dice que el metro y medio es suficiente. De lo que se trata es de tener herramientas para defendernos de esta situación sin tener que llegar a los tribunales.
No garantiza nada porque depende de lo interviniente, es decir, depende de cómo lo use el ciudadano o cómo lo use o cómo lo reciba el agente de la autoridad. Entonces, en ese sentido, no garantiza más allá de tener una herramienta para defendernos. Un ciudadano. Un ciudadano. Le pongo un ejemplo, una ciudadana que tiene problemas respiratorios, pero un médico no le ha dado la exención de mascarilla. Porta este documento de responsabilidad y va por la calle sin mascarilla. Le para la policía, podría no ser multado. Bueno, depende de lo ¿Cómo que debe actuar ese ciudadano y cómo debe actuar esa gente? Ese ciudadano, es decir, lo primero que tiene que decir el agente es: ¿usted por qué no lleva mascarilla? Es lo primero que tiene que preguntar. Porque el hecho de no llevar mascarilla no quiere decir que estés cometiendo ninguna infracción. Que eso es lo que actualmente está ocurriendo. Es decir, súbete la mascarilla, ponte la mascarilla. No, un momento. Usted pregúnteme, primero con respeto, es si estoy dentro de las exenciones legales, porque eso también está pasando. Es decir, el atropello es, póngase usted la mascarilla. Bueno, pero usted me pregunta a mí si yo puedo llevarla o no puedo llevarla, si me perjudica la salud o no me perjudica, si me voy a caer desmayado o no me voy a caer desmayado. Eso es lo que tiene que preguntar una gente y tiene que ser sensible a esta situación. Entonces, ¿cómo tiene que comportarse una gente? Preguntando primero: ¿usted está exento por ley? Y el ciudadano, si porta esta mascarilla, sí, aquí tiene usted este documento. Este documento dice que yo estoy exento por ley y aquí dice las razones y aquí lo firmo y lo declaro bajo juramento, que es, en caso de inexactitud, es un delito, porque falserá el documento. Entonces, si el agente lo entiende por válido, pues nada, tendría que seguir su paso y el agente pues seguir con el suyo. Que se quiere quedar con el documento, sancionarlo y después que se abra un periodo de alegaciones y que el ciudadano aporte la documentación que entiende que es necesaria, también lo puede hacer. Que la gente entiende que no es suficiente y quiere que se identifique, ¿qué puede ocurrir? Bueno, tendrá que decir también las razones por las cuales pide que sí va a ser documentación suya. Bueno, porque entiendo que usted está infringiendo la ley. El ciudadano le puede decir que no está infringiendo ninguna ley. Aún así, ha ocurrido que el propio agente de la autoridad ha detenido a personas por no llevar mascarilla. Se lo ha llevado detenido por no llevar mascarilla. Usted se tiene que poner mascarilla, le dice la gente. Y el ciudadano dice: yo estoy exento por ley. ¿Tiene usted un certificado médico? Sí, yo no tengo por qué llevar un certificado médico porque la ley no me obliga a llevar certificado médico. La ley no dice: estarán exentos los que lleven un certificado médico que lo diga. Eso no dice la ley, porque si lo dijera, pues lo dice y hay que acatarlo. Pero la ley dice: estarán exentos los que tengan dificultad respiratoria que pueda haberse agravado. Con lo cual, entra a la interpretación, por eso está esta declaración responsable. Yo conozco casos que ha habido agentes de la autoridad que se han llevado detenido a personas porque le obligan a ponerse una mascarilla que no tienen obligación de soportar. Y eso está pasando en este país. ¿Pero quién tiene obligación de soportar? Una persona que está exenta por ley porque tiene dificultad respiratoria no tiene por qué llevar mascarilla. Que lo considere él mismo que tiene dificultad respiratoria. No, es que la ley no dice que el médico dirá quiénes están exentos. Es decir, una persona que considere que tiene dificultad respiratoria, que puede verse agravada por el uso de la mascarilla, y que no lo haya dicho un médico, está exenta por ley. Eso lo dice la ley. Es decir, no tiene por qué llevar mascarilla. Eso lo dice la norma. La norma no la he hecho yo, la norma está así. Como está así, pues es que hay que cumplirla. Es decir, la ley dice: en caso de fuerza mayor, en caso de estado de necesidad, están exentos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy llevando la mascarilla, me mareo, me voy a caer al suelo, yo puedo quitarme la mascarilla y no es sancionable. Si yo estoy teniendo un ataque de ansiedad, que me falta oxígeno, entiendo que me estoy mareando y me voy a caer al suelo, un estado de necesidad y de fuerza mayor. Y no tengo que llevar mascarilla y no me lo tiene que acreditar. Estamos hablando de casos muy extremos. La gente que no lleva mascarilla en lugares o en sitios donde no puede guardar ese 1,5 metros de seguridad, entiendo que está cometiendo una ilegalidad. Si está dentro de las exenciones, no. Porque la propia ley prevé las exenciones y que personas que no pueden mantener la distancia y no pueden usarla, pues no tengan que usarla. Personas que no pueden mantener la distancia. Todos los exentos por ley. Es decir, personas que no pueden llevar mascarilla, que se puede verse agravada, que tienen una enfermedad respiratoria, que tienen una discapacidad de poder quitársela y ponérsela. Todos los demás, una persona sana que pueda respirar con mascarilla y que no pueda mantener el 1,5 metros de seguridad, si no lleva mascarilla, está cometiendo una ilegalidad. Si no lleva mascarilla y está sano, evidentemente, y no puede mantener 1,5 metros de distancia, está cometiendo una ilegalidad y es sancionable. Es decir, que el debate está realmente en si esa persona puede o no respirar con mascarilla. Es decir, si hay una dificultad respiratoria con la mascarilla. Ahí está el debate. Ahí está el debate. Y todavía el debate se agrava más cuando
no es un médico el que tiene que declarar, digamos, Eso es. ese criterio. Eso es. Eso es. Complicado, ¿no, Sergio? Sí, claro que es complicado, pero la ley no la he hecho yo. La ley hay que aplicarla en sus estrictos términos. Y si no, que hagan bien la ley. Pero los estrictos términos, uno no puede aplicar como la ley debería ser. No, es que yo entiendo que es que el que tiene que decirlo es el médico. Oye, eso lo entiende usted. ¿Lo dice la ley? Ah, no, la ley no lo dice. Entonces, bueno, tu criterio, el criterio facultativo es perfectamente válido, perfectamente correcto, si te lo da, y si no te lo da, ¿qué pasa? Porque evidentemente, pues si yo tengo una dificultad respiratoria concreta, me estoy mareando, me voy a quedar al suelo, eso es estado de necesidad y la ley te exime. Y si te coge un policía en ese momento y has tenido un estado de necesidad, pues que es lo que hay. Te vas a urgencia en ese momento y que te un informe de consulta lo acredite. Eso es lo que dice la ley y hay que aplicar la ley con todo el rigor de la misma. Entiendo que si la ley decide, bueno, le pregunto más claramente, ¿habría que cambiar entonces esa ley y poner la mascarilla a todo el mundo para que no existiera ese tipo de problemas? A ver, la ley dice lo que dice. Y lo dice desde junio, sí. No lo dice ahora en diciembre, lo dice desde el 9 de junio. Y no se ha cambiado ni una coma. Claro, por eso te pregunto como abogado, ¿usted considera que habría que cambiar la ley? Bueno, yo entiendo que una ley lo que trata de ser lo más amplia posible para que haga el menor daño posible y que esté dentro de el mayor margen posible también a la interpretación. Es decir, es a lo que se ha acogido también el Tribunal Supremo. Es decir, como hasta las exenciones están previstas, pues entienden que no son lesivas y que no producen daño y al que le pudiera llegar a producir un daño, por eso están las exenciones. Desde mi opinión, pues la ley podría ser mucho mejor para evitar este tipo de problemas. Pero bueno, la ley es la que es. Yo no soy partidario de que una ley a nivel nacional estableciera la obligatoriedad de usar mascarilla en todo caso y en todo lugar, porque se ha acreditado, está demostrado, son los propios colegios de médicos dicen que la mascarilla en espacio público no tiene ningún sentido ni sirve para nada. Sé que, es más, que estamos perdiendo muchas cosas por el camino. Aparte de que estamos vulnerando nuestros derechos y nuestras libertades, porque el derecho a llevar una mascarilla, es decir, ni la OMS dice, los gobiernos inducirán el uso, promoverán el uso, pero de ahí a que sea obligatorio hay un camino extenso. Y entonces la propia vulneración de los derechos y libertades fundamentales tienen que ser... tiene que hacerse por los procedimientos legales y además respetando las directrices de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, oye, los principios de Siracusa, que son obligatorios en España por ser pertenecientes a la ONU, dice que el Tratado de Derechos Humanos, en el que establece la libertad de circulación, el derecho a la vida, el derecho a la imagen, el derecho a todos los derechos fundamentales. De hecho, el 10 de diciembre fue la onomástica de lo que es el Tratado de Derechos Humanos, pues tenemos que respetar eso. Tenemos que respetar eso, tenemos que respetar los derechos y libertades y hacer una ponderación, que es lo que dicen los tribunales. Ponderemos todos los elementos en juicio para que perdamos los menos derechos posibles y podamos proteger la salud lo más posible. Ahí donde está el equilibrio, y en el equilibrio está la virtud. El metro y medio de distancia es algo en el que está en el equilibrio. Aplíquese ese metro y medio. Y el que no lo cumpla, pues que se le sancione. ¿Qué casos ha recibido usted? No sé cuántos clientes llevan. Nosotros hemos recibido muchos casos de todo tipo, desde despido por no llevar mascarilla, estamos exentos dentro de la norma y con incluso certificados médicos. No sé si conocen usted el caso. En profundidad no. Bueno, si quieres lo muestro. Confinados 40 universitarios tras el positivo de un profesor que se negaba a utilizar mascarilla en clase. Esta es la noticia. Eso es la noticia. Esta es la noticia, Esta ¿no? es la noticia. ¿A qué sanciones se puede enfrentar este profesor? Bueno, habrá que acreditar y demostrar que eso ha sido así. Es decir, el hecho de que tú no lleves mascarilla no quiere decir que tú seas un arma de contagio, sino que tú... Pero en este caso contagiar a cualquier persona. No, en este caso eso dice la noticia, pero habrá que demostrar y acreditar ante un tribunal, con una pericial, que eso es así. Es decir, ¿cómo demuestras tú que esos 40 alumnos se han contagiado porque el profesor no llevaba mascarilla? Si el profesor mantenía la distancia de seguridad y cumplía la ley. Entonces, verdaderamente habrá que demostrar, y ahí es donde está la dificultad, que hay una relación causa-efecto. ¿Verdaderamente el hecho de no llevar ese profesor la mascarilla ha contagiado a los 40 alumnos? ¿O es que ha coincidido? Parece que sí. Es que puede coincidir también. Es
Es decir, eso tiene que acreditarse, igual que tampoco se puede decir que... ¿Y en el caso de que se acredite, a qué multa podría estar expuesto? Bueno, en caso de que se acredite y se demuestre, pues depende de muchas cosas. Eso depende del procedimiento concreto, habría que... Es que depende. Por no llevar mascarilla sabemos que las multas son de 100 euros. Pero por contagiar también... Eso habría que... Primero habría que acreditarlo y demostrarlo, que es muy complicado, muy difícil. Y después habría que... Es muy complicado, muy difícil porque... ¿Se podría defender a alguien que no ha cumplido la ley en el sentido de que no ha llevado mascarilla, no ha podido guardar un metro de seguridad con 40 alumnos y encima se demuestra que ha contagiado? ¿Se podría defender este caso? Se podría defender, claro que sí, porque primero tenemos que saber precisamente si esa relación causa-efecto se puede demostrar, que es lo que te va a pedir el juez. ¿Y una vez que esté demostrada? Bueno, eso ahí no está la complejidad, demostrar eso. Y yo considero que es muy complicado. Igual que, mira, te voy a poner un ejemplo. Igual que es muy difícil demostrar que en una manifestación del 8M ha causado una serie de propagación del virus, es muy complicado demostrarlo. De hecho, se han archivado todos los procedimientos judiciales. De hecho, por eso nosotros no hemos iniciado ningún pleito, ni de la OCRACA ni desde Abogados por la Libertad. Pues también es muy complicado demostrar la relación causa-efecto. Lo que podrían sancionar una multa por no llevar mascarilla y que podría ser recurrible y podría ser ganable en los tribunales. Pero con eso de que yo lo he contagiado por no llevar mascarilla manteniendo la distancia, es muy complicado. No pone en cuarentena. Bueno, pero que es muy complicado demostrarlo, que es la complejidad. O sea que esa persona puede, a pesar de presuntamente haber contagiado... Primero habría que ver en qué comunidad autónoma es. Bueno, pues allí hay que ver, pues primero, porque además se han creado departamentos administrativos en cada comunidad autónoma que cada historia es distinta. Hay que analizar todas las resoluciones del País Vasco, ver y estudiar en detenimiento esa cuestión, pero con la norma general en la mano, que es la ley de base, que con el 1,5 metros de distancia es suficiente, esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad. Ahora, otra cosa es las normas de cada comunidad autónoma, que han sido objeto de impugnación en los tribunales y que los jueces están pendientes de resolver. Sobre todo en el ámbito universitario, que es más complicado guardar 1,5 metros de seguridad. Bueno, yo no entiendo que sea más complicado. Es que los centros, la administración educativa tiene que adoptar las medidas necesarias y si no las adoptan es responsabilidad de la propia administración. Es decir, si el decreto, la ley dice que tiene que haber 1,5 metros de distancia y usted no lo garantiza, usted tendrá también alguna responsabilidad, porque la ley es un mandato de obligado cumplimiento para todos. Y dice, y si no es posible, ¿y cuándo no es posible garantizar 1,5 metros? Organice usted para que se pueda garantizar. Y si no es posible, ¿cuándo no es posible? Que usen mascarilla. Pero sí que se puede garantizar 1,5 metros de distancia. ¿Y los niños llevaban mascarilla? ¿Los alumnos, los universitarios llevaban mascarilla? Claro, ellos llevaban mascarilla, estaban protegidos. Entonces los exentos, ¿qué pasa? Todos los exentos salen del mapa, salen de la vida, dejan, y las personas que no pueden, los sordomudos, que no pueden ver porque no lleva mascarilla una persona, es que estamos dejando atrás mucha humanidad, que es lo que nosotros también tratamos de reivindicar, que el miedo no lo puede justificar todo, sino que hay que ponderarlo todo por los datos que hay. A favor de la salud, entiendo. Siempre a favor de la salud, siempre, pero la salud tiene que ser ponderada con el resto de los derechos y libertades. La salud no lo justifica todo. ¿Se ha encontrado con el caso de madres? Vale, perdona. ¿Qué tal? Las pilas, ¿no? ¿Seguimos? ¿Se ha encontrado con el caso de alguna madre que no quiera llevar a su hijo al colegio porque no quiera que su hijo mayor de 6 años utilice mascarilla? Me he encontrado muchísimos padres. Muchísimos ¿Qué les padres. aconseja usted en ese caso? Bueno, yo lo primero que le digo es que la decisión le corresponde a ellos, que nosotros no le podemos decidir por ellos. Lo que les digo es que, que existe una normativa nacional en la que obliga a los centros a adoptar de las medidas necesarias para que bajar la ratio, mantener la distancia para que no sea necesario usar mascarilla, y que los políticos y a partir de gracia están derivándolo todo a los docentes, a los padres y a los niños, y no toman decisiones organizativas. ¿En el colegio? En los colegios. En el colegio no se guardan los 1,5 metros de seguridad, esto lo sabemos, los
pero no se guarda porque no se quiere. Pero la realidad es que no se guarda. En ese caso, ¿qué le aconseja a Bueno, una madre? Que el colegio no va a cambiar su realidad porque... Bueno, no va, y ahí donde está el fallo, es decir, el colegio sí puede cambiar su realidad si los padres se movilizan, si los padres exigen, porque somos ciudadanos, ¿no? Somos ciudadanos y somos los que pagamos y por eso tenemos derecho a controlar a los que sirven para nosotros. Ahí donde está la clave. Es decir, nosotros tenemos derecho a exigir que se cumpla una ratio que una ley dice. Entonces les recomiendo, es decir, esto no solo es un problema jurídico, hay un problema social y un problema ciudadano que tienen que intervenir las administraciones públicas. Y como padres tienen la obligación de velar porque sus hijos estén protegidos y evitar cualquier daño. Ese es el ejercicio de la patria potestad. Es decir, eso es obligación de los padres, velar por sus hijos y evitar cualquier daño. Tanto si no usan mascarilla, como si la usan porque no se mantiene la distancia, pues entendemos que hay daño por el uso abusivo de la mascarilla, como por no usarla porque no se mantiene la distancia. ¿Qué le recomienda usted a esos padres? Es decir, ¿qué opciones tienen legales? Las opciones legales tienen opciones de impugnar la norma, opciones de impugnar las acciones concretas de la administración. Por ejemplo, cuando los niños usan mascarilla en la educación física, cuando niños en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cuando se está inaplicando una orden de la propia Comunidad de Madrid que dice que los niños en los grupos burbujas no tienen que usar mascarilla ni en infantil, ni en primaria, ni en secundaria, y a partir de secundaria sí se puede mantener la distancia mínima tampoco. Esas son acciones concretas, que son acciones lesivas de la administración y que pueden ser impugnables en los tribunales. ¿Se le aconseja en algún momento que no lleve al hijo al colegio? Nosotros nunca. Decimos que esa es una decisión que le corresponde a los padres. Lo digo porque no llevar al hijo al colegio en ese momento, el absentismo escolar eso sí es una ilegalidad. Bueno, nosotros les decimos a los padres que es una decisión que le corresponde a ellos, que eso no es una decisión nuestra, que nosotros lo que le podemos es informar en función de la decisión que adopten, cuáles son la protección legal que pueden tener, que pueden alegar y que pueden justificar su decisión. ¿A qué se enfrenta un padre que decide llevar al hijo al colegio? Bueno, se puede enfrentar a un protocolo de asentismo que lo que busca es saber si el niño está desamparado o no. Abogado, ¿sería partidario de que una madre retirara a su hijo del colegio porque no quisiera llevar al hijo mayor de 6 años con mascarilla? Nosotros como abogados nuestra obligación no es decidir por nuestros clientes. Nuestra obligación es, en función de la decisión que adopten, tratar de que estén lo más protegidos y sus derechos estén lo más protegidos posible. Esa es nuestra obligación. Yo no soy partidario, de que un niño necesita un desarrollo personal, evolutivo, emocional y que sea el adecuado. Como me lo pintaron a mí al principio de curso, pues yo entendí que no se daban las condiciones porque parecía que yo un cuartel militar más que un centro educativo. Evidentemente la situación pues se ha equilibrado y la situación en diciembre no es igual que en el mes de septiembre porque estaba todo el mundo muy tenso y muy nervioso y con una situación totalmente distinta. Nadie le gusta llevar a su hijo a un cuartel militar. Entonces yo los entiendo, porque el shock que hemos sufrido muchos padres cuando hemos ido a las primeras reuniones ha sido tremendo. Bueno, también choca con el que nadie quiere que su hijo se contagie, ¿no? Por supuesto que no, pero es que esto es la vida hay 75.000 virus y la vida no se puede parar. Entonces la vida hay que vivirla y hay que asumir que existen riesgos porque eso es la vida y hay que hacerlo con la mayor seguridad posible y con las mayores garantías posibles y con las mayores responsabilidades posibles, pero no podemos dejar de vivir y ni podemos tener miedo a vivir y eso es lo que está pasando, están infundiendo terror, pánico y miedo a los ciudadanos y eso también es susceptible de exigir responsabilidades. ¿Conoce el colectivo Padres por la Verdad? Bueno, conozco que existen, sí. No sé si hay alguna de estas madres que sea cliente suya. Bueno, no lo sé, tampoco es que yo le pregunte de qué colectivo eres. Lo digo porque hay muchas madres en este colectivo que no quieren que sus hijos vayan al colegio sin mascarilla. Lo digo porque en este colectivo hay muchas madres que no quieren que sus hijos vayan al colegio con mascarilla. Y de alguna manera se recomiendan las unas a las otras el uso de este documento. No sé si está redactado por Abogados por la Libertad. No. Es un documento en el que se le exige de alguna manera al colegio, tengo entendido en la última página, si lo quiere leer,
que, bueno, pues que se haga una educación a distancia, no sé cómo lo valora este documento. Bueno, yo creo que en circunstancias excepcionales tenemos que adaptar la situación a esas circunstancias excepcionales y que los poderes públicos, si se cumpliera la ley, no sería necesario que los ciudadanos hicieran estas cosas. Si se garantizara el 1,5 metros de distancia, la ratio se bajara, se dotaran de medios de docentes y medios personales y a distancia. Hay que adaptarse a la nueva situación y que los padres tengamos derecho a elegir. Oye, que si hemos estado muchos meses haciendo labores de profesores con nuestros hijos, hemos estado pendientes de sus tareas, de sus actividades a distancia, ¿por qué ahora este empeño en que todo el mundo vaya obligatoriamente a la escuela, si hay personas de riesgo, si hay excepciones, si se puede dotar de medios telemáticos, si se ha demostrado que los niños pueden aprender también a distancia? ¿Por qué este empeño? Y además te mando a la policía, te mando a los servicios sociales y además un problema que has generado tú, que tú no resuelves, que tú me has trasladado a mí y encima me manda porque no estoy haciendo lo que tú dices. Yo creo que se están pasando en ese sentido. Pues yo creo que la parte del colegio ha quedado clara. Vamos a una última parte, que es el tema del estado de alarma. Tengo entendido que usted ha impugnado el estado de alarma. Sí, Tengo aquí la impugnación. Sí, nosotros impugnamos el estado de alarma porque además ni la propia legalidad del estado de alarma se sostenía. La propia legalidad que el propio gobierno se ha dado. ¿Por qué impugnar el estado de alarma? Lo impugnamos porque no se dan las condiciones que ellos mismos se han dado, porque ellos utilizan un criterio que es la incidencia acumulada de por cada 100.000 habitantes 14 días. Y resulta que si te vas a los datos no han descontado ni los que se ponen bien, ni los sanos, ni los que han muerto. Entonces los datos que ellos dicen, no, es que tenemos que aplicar el estado de alarma y las restricciones a partir de una incidencia acumulada que son más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días o en 15 días, y resulta que te vas a los datos oficiales del momento que se aprueba el estado de alarma y resulta que esos no son los datos oficiales. Te quitas, te va, bueno, me acuerdo de Alcobendas, ¿no?, que decían que había 700 y tantos de casos, pues nosotros impugnamos el de Madrid. Y resulta que en la práctica, el día de las medidas había 200. O sea, que lo que ponen en duda son los datos. Bueno, ponemos en duda la legalidad que ellos mismos se dan. Si usted cumpla la ley adecuadamente, si usted no cumple, no se sostienen los propios datos que usted tiene, cumplirá usted la norma que usted se ha dado. Lo cuestionamos todo, pero eso en concreto es lo más sangrante de la situación. Si usted me va a restringir a mí los derechos, el Tribunal Constitucional dice: si se tienen que restringir tus derechos es porque no haya otra solución. El Tribunal Constitucional dice, a grosso modo, para que no entendamos, si me va a restringir mis derechos, tiene que ser porque no haya otra solución y que sea, mira, que no encontramos otra. ¿Eso qué quiere decir? Que si el problema es que yo te restringo tus derechos porque hay un problema de cama, un problema sanitario, un problema de medio, es que hay otra solución que es flagrante y palmaria, que es... ¿Ustedes encuentran otra solución a ese estado de alarma? Claro, es decir, si el problema es que no podemos, la presión sanitaria no va a soportar las infecciones de todo el mundo, dótese de medio. El problema no es que usted me restringe mis derechos por si acaso. No, usted me restringe a mí mis derechos porque no hay otra solución. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Y lo que nosotros decimos es que si usted me va a restringir mis derechos, pero es que me han restringido los derechos hasta mayo. Hasta mayo. Entonces, ¿esto qué es? Una auténtica barbaridad jurídica, una aberración. ¿Y se puede impugnar un estado de alarma? Porque tengo entendido que el estado de alarma tiene fuerza de ley. Ese es el debate. Ese es el debate con el que nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, que si desde el pasado 9 de octubre el estado de alarma toma fuerza de ley, ¿cómo podemos recurrir? Claro, ese es el debate. El debate es... el Consejo de Ministros aprueba un estado de alarma para Madrid y después lo aprobó para toda España. En el momento, una resolución de un decreto no tiene la naturaleza de fuerza de ley hasta que no llega al Parlamento, pero el Tribunal Constitucional, que lo ha interpretado una vez, porque decretos de estado de alarma ha habido 2 y el segundo y hay 3, y de esos 3 que ha habido, 2 han sido este año. Entiende que la fuerza que una norma del Consejo de Ministros, aunque no sea una ley, no se llame ley, no tenga forma de ley y no tenga rango de ley, pues tiene fuerza de ley. Esto es
el timo de las campitas, es decir, no se llama ley, no tiene fuerza de ley, no tiene rango de ley, no tiene características de ley hasta que no llega al Congreso de los Diputados y si así lo considera fuerza de ley. Nosotros no lo interpretamos así y por eso se impugna para después ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque se puede interpretar una ley. La Constitución dice que las propias normas del gobierno no son leyes, ¿vale? Dicen que tiene naturaleza reglamentaria, porque la ley la dice el Congreso de los Diputados. El decreto de estado de alarma es un decreto, no se llama ley, no tiene rango de ley. Pero sí no, tiene fuerza de ley. según el Tribunal Constitucional. Pero es una interpretación que ha hecho una vez de tres. Es decir, que están poniendo, digamos... Nosotros cuestionamos la interpretación del Tribunal Constitucional porque entendemos que es un órgano político, un tribunal político que interpreta la Constitución a favor del gobierno y por eso lo cuestionamos, porque entendemos que si no tiene forma de ley, no se llama ley, no tiene rango de ley, pues la fuerza de ley es una pericia así que se han inventado para que cuadre y no entendemos que eso tenga que ser así. Por eso lo impugnamos y entendemos que eso tiene que ser controlable ante los tribunales, porque si los ciudadanos no podemos ir a los tribunales a exigir que se cumplan nuestros derechos, pues entonces ya todo se derrumba y ahí está el problema. Lo cuestiona usted todo, Sergio? Bueno, yo cuestiono, en eso en concreto estamos cuestionándolo, es decir, las cosas que son razonables y tienen sentido no lo cuestionamos. Incluso no, me refiero incluso al Tribunal Constitucional, Es que el Tribunal Constitucional, sea ley o no. Claro, es que el Tribunal Constitucional lo ha interpretado una vez, porque ha habido un decreto de estado de alarma antes de este año, que fue cuando los controladores aéreos. Por eso nosotros entendemos que hay que hacerlo porque hay que ir a que esa... En ese caso también ella se dictaminó que tenía fuerza de ley. En ese fue el caso de que se dictaminó. Y el Tribunal Supremo se apoya en esa única... La jurisprudencia es reiterada. Es decir, la jurisprudencia no es que una vez el Tribunal Constitucional ha decidido algo y eso ya es para siempre, sino que también puede cambiar de criterio. Por eso nosotros entendemos que tiene que cambiar. En esta impugnación que ustedes hacen, que es un documento de 80 páginas, en la número 24, acreditan un dictamen pericial de la doctora Natalia Prego Pancelo. ¿Por qué de esto, doctora? Bueno, porque es la única que se atrevió a hacerlo y a firmarlo. Por eso es en concreto. Porque, bueno, es que hay muchos médicos que piensan como ella, pero no todos están dispuestos a asumir las consecuencias de la persecución política. Esta doctora pone en duda muchas de las cuestiones relacionadas con la pandemia y está siendo investigada por el Colegio de Médicos. ¿Esto lo sabía usted? Bueno, la investigada no, lo que le han dicho es que rectifique lo que ella dice, porque entiende que contradice lo que dice la autoridad sanitaria y no es así. Es decir, el Colegio de Médicos, lo que diga la autoridad sanitaria no tiene por qué ser un dogma de fe, porque eso es la religión. Es decir, la política, las decisiones políticas, las normas, como ciudadanos tenemos derecho a cuestionarlas. Y ella, como ciudadana cualificada, que es médico, además experta en medicina comunitaria, pues tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a defender lo que considere oportuno y con más criterio, porque yo puedo hablar de ley, no puedo hablar de ciencia, porque no sé, ni me interesa. Yo me apoyo en lo que dicen los dictámenes periciales y los dictámenes que lo dicen bajo promesa de decir y juramento de decir verdad. Quiero decir pero que... ella no está siendo investigada por cuestionar no, el Colegio de Médicos, ella está siendo investigada por difundir mensajes engañosos sobre el coronavirus. Bueno, y eso es falso, y eso es falso, porque ella no está diciendo mensajes engañosos sobre el coronavirus. Ella lo que está diciendo eso es... lo dice el Colegio de Médicos. Sí, pero que el Colegio de Médicos le ha dicho que rectifique y algo que es incorrecto. ¿Sabe usted si va a rectificar? Bueno, eso es preguntárselo a ella. Nosotros lo que podemos deciros es que yo tengo conocimiento y acceso a todo lo que dice la doctora Prego y en ningún momento está haciendo recomendaciones contrarias a lo que dice, sino se basa en la Organización Mundial de la Salud, que es de obligado cumplimiento en España a través del Reglamento Internacional Sanitario. Ese es el problema que tienen los colegios de médicos. Los colegios de médicos tienen el problema de que desconocen de que las medidas sanitarias de la OMS son de obligado cumplimiento en España a través del Reglamento Internacional Sanitario. Y ese desconocimiento, en los cuales se basan los dictámenes, los informes de la doctora Prego, lo que dicen y sostienen es bueno, que las directrices y recomendaciones de la OMS y sus medidas sanitarias son las que se tienen que aplicar para restringir los derechos fundamentales. Y en caso de que haya otras medidas que sean más restrictivas y más invasivas que las que dice la OMS, los ciudadanos podemos exigir que no se nos apliquen, porque para restringir mis derechos tiene que ser vía
Organización Mundial de la Salud. Entonces, ella no está diciendo nada que no sea cierto y nada que no sea correcto. Cuestionar las decisiones. En marzo no hay que llevar mascarilla y ahora sí, son decisiones políticas. En fin, yo no he escuchado ninguna afirmación de la doctora Prego que vaya en contra de que la gente se proteja y que la gente lo haga bien. Es más, lo que ha hecho es aportar para que decisiones y falsas mentiras oficiales pues se desmonten. Por ejemplo, los PCR. Los PCR son, tengo un dictamen pericial que dice que los PCR son instrumentos de investigación, no son instrumentos de diagnóstico. Y tanto es así que ahora están admitiendo los serológicos, porque saben que dan muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Entonces, están tomando decisiones sobre la base de afirmaciones que consideran ciertas, pero que hay personas de ciencia que tienen la valentía de cuestionar esas verdades oficiales, y por eso no estás haciendo nada ilegal ni nada contrario, estás haciendo honrado, estás haciendo honesto contigo mismo y con la ciudadanía. Es decir, oye, esto está pasando y esto puede ser que no funcione, y es lo que está diciendo. Apoyado por muchos médicos en España, que temen dar la cara precisamente por las represalias que están sometiendo ahora a la doctora Prego. Por eso mismo nos llama la atención que la impugnación ante el Tribunal Supremo usted se basa en una doctora que firma un informe pericial, una doctora a la que se le está pidiendo que rectifique. Bueno, pero que está siendo investigada. Pero que rectifique el qué, porque están pidiendo que rectifiquen algo que no tiene. Claro, que tiene que rectifique algo que no tiene que rectificar, pero que no son mensajes engañosos. Lo que está diciendo es. No lo digo yo, lo dice el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos lo que dice es lo que le han pedido que diga. Entonces, lo que le han pedido que diga es evidentemente, por el gobierno de este país, que tiene abierto una casa de captura contra la doctora Prego. Esa es la verdad, no voy a ocultarla. Yo considero que eso es así, precisamente es así, que sin que haya ningún tipo de base, ningún tipo de fundamento, le han abierto un expediente disciplinario, expediente que no va a llegar a ningún sitio y expediente que tiene como objetivo pues cuestionar su juicio y su criterio médico, nada más. ¿Usted es abogado de la doctora Prego? Yo no soy su abogado, pero conozco en profundidad la historia porque yo no me gusta la injusticia. Entonces, si esto es una injusticia y yo lo estoy comprobando, precisamente por eso lo estoy viendo. Y si la doctora Prego necesita nuestra ayuda, pues aquí estaremos para lo que sea necesario. ¿Usted ahora mismo cuántos clientes tiene, más o menos aproximadamente, que digamos, pues defiendan un poco, no sé exactamente qué es lo que defienden, el no uso de mascarilla? Defendemos nuestra forma de vida y nuestra libertad. ¿Cómo es esa forma de vida? Nosotros estamos en contra de la nueva normalidad, somos activistas contra la nueva normalidad. No negamos la existencia de ningún virus porque no tenemos criterios técnicos para defender que exista o no exista, ni tenemos fundamentos, por lo cual no se nos puede tachar de ningún tipo de negacionismo porque además es ofensivo y es insultante. Es ilegal. Y además es ilegal, es decir, que me llamen negacionista es absolutamente ilegal porque es como decirme nazi, es decir, usted es un nazi porque está negando el holocausto, ¿no? El negacionismo es eso según la RAE. Yo no soy un activista en contra de la nueva normalidad porque además es una imposición de esta partidocracia que lo que quiere es eso, que cambien las cosas y los ciudadanos seamos cada vez menos libres, menos soberanos y cada vez pues nos pasamos más a otro modelo de sociedad como la coreana o la china. Esa es la realidad. Entonces nosotros defendemos que los ciudadanos tenemos que decidir, controlar y revocar a nuestros representantes, hay que independizar los poderes y los laócratas, que somos la organización que yo dirijo, pues queremos eso junto con los abogados por la libertad. ¿Y usted cree que las personas que dicen están aprovechando, y usted cree que las personas que están haciendo esto se han aprovechado de la pandemia o se han Claro que sí. inventado parte de la pandemia para aprovecharse? Yo no creo que se hayan inventado nada, sino que las cosas se pueden utilizar y se pueden dimensionar y se pueden magnificar en función de los intereses que esta partidocracia tiene para nosotros en España y al hilo de los lobbies nacionales e internacionales. Entonces, yo no digo que esto sea un invento, porque evidentemente ahí están los datos, están los resultados. Lo que yo digo es que a situaciones similares de infecciones que ha habido en España, las decisiones y las medidas no han sido las mismas. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, es decir, esto es el chollo de la estampita para la partidocracia, para muchísimas personas y para muchísimos. ¿Cómo se sostiene entonces la cifra de los 47.000 muertos que han
fallecido por COVID-19? Eso es una desgracia, por supuesto que sí, pero hay que saber esos fallecidos, quiénes son y qué rango de edad, ¿no? Es decir, el 90% de los que han fallecido durante el estado de alarma son mayores de 70 años, polisintomáticos y polimedicados. Quiere decir que como han prohibido hacer autopsia, podemos inferir que no han fallecido de COVID, sino con COVID. Entonces, evidentemente hay que dimensionar las cosas en función de los datos. Es decir, el COVID es una enfermedad, una infección, y tiene como consecuencia de que ataca a las personas más vulnerables y a las personas personas de riesgo. Pero eso no quiere decir, estamos hablando, el 90% de los que han fallecido tenían ya problemas previos, eran polisintomáticos y polimedicados. Quiere decir que han fallecido con COVID. El gran porcentaje de esas personas no han fallecido de COVID. Y hasta que en Italia no se hicieron autopsias y supieron que los tratamientos que estaban haciendo no eran los más correctos, no se recondujo la situación. En cualquier caso, el 10% de 47.000 personas es mucho también. Claro, pero de personas fallecidas. Pero que si lo comparamos con datos de otros procesos infecciosos de años anteriores, son incluso inferiores que otros datos anteriores. Entonces, no le quiero quitar importancia a una situación médica y a unos dramas de muerte de personas, que una muerte ya es una pérdida brutal, pero hay que ponernos en el contexto de las cifras, que son frías y que nos pueden ayudar a contextualizar y a perspectivizar las cosas. Entonces, no son diferentes esas cifras que otro tipo de enfermedades infecciosas, por lo cual yo no le quito importancia, pero le doy la importancia que tiene, y las decisiones tienen que estar en función de eso, de poder contextualizar y, oye, de restringir los derechos en función de cifras que no son diferentes. Es decir, a circunstancias parecidas o incluso peores no se han tomado estas decisiones. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos todos, ¿por qué? Pues muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros.